¿Cuál es el tema de hoy, licenciado? Va a ser el tema... Menciónenlo para... Con esta ley infame que se llama... Ahí está el libro, Ley Federal... Incidencia de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita en el ejercicio notarial. Oiga, eso está como peliagudo, ¿eh? Bastante fuerte, ya lo van a presentar. No. Es un desorden, ahorita vamos. Señor, es un placer saludarlo. Aquí con el cañón. No más que me falló el campo, ya trae el cañón y la botella. Pues un ratito, quizás tengo aquí la notaría. Pasen. Vamos a dar por iniciado este evento, en tanto también por aquí nos montan en la pantalla para que se generen las diapositivas. El tema que nos atañe hoy es un tema de por sí muy polémico que inició con la misma polémica en el 2010 durante la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Este tema, o esta ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que comúnmente o coloquialmente la conocemos como la ley antilavado de dinero, fue promulgada precisamente a 45 días, si mal no recuerdo, a 45 días de del término de la gestión de nuestro célebre paisano Felipe Calderón Hinojosa. Fue una ley que, como digo, inició su estudio aún con la incomplacencia de organismos internacionales, porque seguramente como lo van a hacer ver nuestros expositores, no cumplía o no cubría las expectativas de toda la comunidad jurídica en México, e incluso algunas organizaciones internacionales, como lo es el Gavi, que es la institución a nivel internacional que regula precisamente las operaciones de lavado de dinero. Así pues, esta ley, que curiosamente cumple 1 año y 2 días de haber sido promulgada, fue promulgada el 16 de octubre del año 2012, repito, con la no complacencia de algunas organizaciones internacionales que no estaban de acuerdo precisamente con que las operaciones que ahí se iniciaban ventiladas, le damos paso por respeto también a la marcha. Me voy a guardar un momentito de silencio para continuar. ¿Me permite? ¿Se escucha? ¿Se escucha la parte trasera? Repito, de inicio no contaba con la autorización de algunos organismos internacionales que precisamente lo que regulan es las operaciones
blanqueado de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Todos conocemos la historia del sexenio del presidente Carlos Fox. Inició presuntamente con una guerra en contra de la delincuencia organizada, o argumentando que iba a bajar los índices de la misma, y que precisamente por ese ataque o esa guerra encarnizada que iba a librar en contra de la delincuencia organizada, iba a crear unas leyes que iban a permitir al gobierno federal, al Estado mexicano, asegurar los bienes que se estaban adquiriendo por parte de la misma delincuencia organizada. Así fue. Primeramente creó o proyectó que se hiciera la ley de extinción de dominio, que permitía al Estado mexicano precisamente que los bienes que pertenecieran a la delincuencia organizada fueran confiscados. Muy tristemente nos acordamos de un caso muy célebre de Ocopelas, de Chin Legón, si mal no recuerdo, y le fueron confiscados en aras de esa ley de extinción de dominio, precisamente algunos milloncillos de dólares que encontraron en una de sus residencias. Posteriormente, repito, en el 2010 se presenta esa iniciativa de la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para culminar con esa promulgación precisamente y curiosamente el 16 de octubre del año 2012, repito, a 45 días del término de su gestión. En dicha ley, repito, es como un preámbulo de lo que van a hablar nuestros expositores. En dicha ley privilegiaban el ventilar las operaciones de los casinos, que a decir de los estudiosos del derecho era donde principalmente se estaba blanqueando dinero de parte de la delincuencia organizada. Posteriormente, en la adquisición de bienes inmuebles, tienen, más bien dicho, los notarios por obligación, con la simple sospecha de que esa operación que se está generando en las notarías resulta de una operación en donde se presume lavado de dinero, tiene la facultad o la posibilidad la Procuraduría General de la República de atraer una investigación. Debo decir, con fundamento, que aquí en Zamora incluso se llevaron y se llevan algunas operaciones o averiguaciones previas al respecto. Por cuestión de la secrecía, eso no lo vamos a ventilar, pero sí tenemos conocimiento de las mismas. Ahora, ¿qué sucedía o qué sigue sucediendo con el actuar de la Procuraduría General de la República, y que con dicha ley antilavado de dinero nosotros hemos observado en cuanto a estudiosos del derecho que se utiliza para venganzas políticas? Porque tenemos también, si bien lo recuerdan, las célebres investigaciones de la Fiscalía de la PGR respectiva, en donde decían que habían sobrepasado los límites de campaña de los partidos políticos. Entonces, ojo, aquí la comunidad jurídica, la ciudadanía y el mismo Estado jugamos un papel preponderante para que sea efectiva y no se utilice como venganza o como motivo de inquirir a X persona sobre sus actos jurídicos en relación a operaciones lícitas que, por el simple hecho de presumirse ilícitas, se haga una averiguación previa en contra de personas que incluso nada tienen que ver con delincuencia organizada. ¿Qué pasa? Y lo hemos visto de manera recurrente, que el 80% en estadísticas
que es parte de las investigaciones que también realiza ya este instituto, que el 80% de las averiguaciones que se están llevando a cabo por parte de la Procuraduría General de la República no están teniendo éxito, no están siendo llevadas a buen puerto. Y el 20% que tiene entrada, que tiene causa ya cuando está integrada en sí la averiguación, pues regularmente se llegan a caer. ¿Y por qué se llegan a caer? Porque no tienen en sí cumplimiento la ley de extinción, que se complementa con la ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero para no ver como que está exponiendo el suscrito, me voy a permitir presentar a nuestros ponentes diciendo que el mecanismo para todos aquellos que vinieron al anterior foro laboral, vamos a tener un solo bloque para los tres ponentes, un bloque de 20 minutos para cada uno. Posteriormente tendremos un diálogo entre sí para que entre sí debatan sobre lo que están señalando, y posteriormente daremos el uso de la voz a algunas personas del público. Desgraciadamente no es un poco muy claro, tal vez pueden caldear un poco la presentación que nos hagan nuestros compañeros, pero si no, pues pedimos su amable comprensión. Sin más, presento el primero de los ponentes, el contador público, maestro en Derecho Fiscal y amigo de todos nosotros, los abogados, el contador y maestro en Derecho Fiscal, David Alvarado Cerda. Nuestro siguiente ponente es el licenciado y maestro en Derecho Fiscal Hugo Ríos López, también oriundo de esta ciudad, para quien también les pido un aplauso. Y el tercero de nuestros ponentes, pues es un buen amigo de todos nosotros, uno de los decanos de los notarios aquí en esta ciudad. Para quienes no conocemos esa faceta, en sus inicios él fue abogado litigante, fue agente del Ministerio Público, tiene un posgrado por parte de la UNAM y tiene una maestría por parte de la Universidad Panamericana. Sin más, les presento también al licenciado Fidel Martínez Acevedo. Y repito, para no hacer tan engorroso ya esta presentación, de por sí, creo que ya se pusieron de acuerdo nuestros compañeros ponentes. Iniciará con su presentación el licenciado Fidel Martínez Acevedo, continuará el maestro en Derecho Hugo Ríos López, para culminar en ese bloque con el maestro también David Alvarado Cerda. Sin más, bienvenidos, adelante con este foro. Buenas tardes. Pues en primer lugar, gracias por acompañarnos. Y para mí es un honor estar acompañado aquí al licenciado Fidel y al licenciado Hugo Ríos. Vamos a hacer un pequeño análisis de la ley conceptual. Elegimos tres conceptos muy importantes. En primer lugar, un prólogo que abarca algunos conceptos de lo que debemos hacer. Sí, porque a veces confundimos lo que es la evasión fiscal con el lavado de dinero. ¿Correcto? Posteriormente entrará Hugo a ver lo que son las actividades vulnerables enumeradas en la ley, porque la ley trae dos artículos que mencionan las actividades vulnerables. En el artículo 14 menciona que todas las operaciones que se realicen con los bancos se consideran actividades vulnerables. En el artículo 17 enumera algunas actividades que son las que va a comentar Hugo. Y al final comentaré yo las actividades prohibidas en efectivo. Esa es la forma como vamos a desarrollar esta actividad.
prestaciones en las empresas o en los grupos de empresas. La información que se debe pedir, la información que se debe otorgar y el cumplimiento de los informes, pero eso en otra plática ya de mayor análisis de información. Voy a hacer la palabra al licenciado Fidel. Gracias por estar aquí nuevamente. Bueno, primero muchas gracias por haber venido. Como dijo Juan Carlos. Mire, la ley de lavado de dinero o la ley general para la prevención y mitigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita enorme no es más que una ley fiscal. Es una ley fiscal con una fuerza acompañada de una penalidad totalmente increíble y sospechada. Ahorita vamos a ver un poco, voy a hacer una especie de, voy a de menos a más, para que vean cómo fue evolucionando todo esto para llegar a esta ley que el presidente Calderón mandó a las cámaras, que para mí lo personal no tenía caso legislar ya sobre eso, no tenía caso, porque ya estaba todo esto hecho, lavado de dinero, todo esto, ya no tenía caso. Sin embargo, bueno, pues aquí la tenemos en el presidente, la famosa Ley Federal para la Prevención y Mitigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, enorme. Y un caso patético para que vean que no, esta ley no persigue la delincuencia organizada. Nos han hecho creer que esto es, dice, prevención y mitigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto no es cierto, es mentira, es una falacia. No es cierto. Persigue exclusivamente al causante, al que no pagó los impuestos. Nos han robado la cultura y a mí me pregunté cómo es posible que las televisoras o los comentaristas en esta materia en la Ciudad de México no digan la verdad. La maestra Gordillo no está en la cárcel por la ley federal para la prevención y mitigación de operaciones de recursos de procedencia ilícita. No está detenida por esta ley. Le fincaron la responsabilidad, sí le fincaron la responsabilidad, pero ella no está dedicada al narcotráfico, ni es extorsionadora, ni trafica con nada. Simplemente, ¿por qué creen que se fue a la cárcel? Por no pagar impuestos. Por no pagar impuestos, por evasión fiscal. Le aplicaron esta ley. Si es que esta ley no es cierto que sea para las personas que se dedican a actividades ilícitas, es mentira. Aquí para mí es una venganza política, por eso la tienen en la cárcel. Fíjense ustedes, más por curiosidad. Para enmarcarnos darnos cuenta, yo sinceramente dormía que la suelta tranquilo por siempre, pues yo no me dedico a extorsionar, yo no me dedico a practicar marihuana ni de esas cosas. Pues efectivamente no es para eso, es meramente fiscal. Porque le fijaron la responsabilidad a la maestra exclusivamente porque dejó de pagar, nomás por curiosidad. Fue así está el proceso. Porque en el año 2009, en el año 2010 y 2011, la señora declaró que tenía un ingreso de 1.100.000 pesos, 1.100.000. Y una vez que se fue creo a San Diego, no sale por ahí, solamente unas tarjetas de crédito gastó 2 millones de pesos, 4 millones de pesos. De eso se valieron para poder vincar el delito por la evasión fiscal, porque no pagó. Porque ella declaró que ganaba 1.100.000 y le acreditaron perfectamente a ella con los paquetes. Ustedes saben que el voucher que firma una persona en su lugar, para que el voucher que uno está firmando en una tienda no es un pagaré. Bueno, pues por eso la denunciaron penalmente. Si le pidieron a la Procuraduría que le investigara, que le pidiera al juez
que la detuviera, que estaba acreditado el cuerpo del delito, efectivamente así es, y por eso la tiene en la cárcel. No es por nada, ni por desvío siquiera del dinero del sindicato, no desvió ni un 5, es exclusivamente porque erogó 2-3 millones de pesos en una compraventa en San Diego y ya había manifestado que tenía un ingreso de 1.100.000, por eso está en la cárcel. Ya sabemos que posteriormente hace poco ya le explicaron otro delito de lavado de dinero. No sé, que ustedes están pendientes de todo esto. Y no va a salir. No va a salir, no la van a poder salir. Porque está acreditado perfectamente el delito. Y miren ustedes. La jurisprudencia de la Corte dice así. Dice, es jurisprudencia ya. Dice, basta que no se demuestre la legal procedencia de los recursos que existan, procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de la dudosa procedencia de los mismos para corregir la ilicitud de su origen. Es ilícito. Voy a retrotraerme y voy a hacer una especie de historia de cómo empezó el famoso lavado de dinero. Esto no es nuevo. En el año de 1990 se comenzó a perseguir este tipo de delitos. El Código Fiscal Federal, el artículo 115 bis, ya tipifica el lavado de dinero. Posteriormente, el 14 de mayo del 96, ese delito de lavado de dinero que está en el Código Fiscal Federal se traslada al Código Fiscal, se traslada al Código Penal Federal. Lo trasladaron del Código Fiscal al Código Penal Federal en el artículo 400. Ahí comienza a enumerar de qué manera o cómo se tipifica el famoso delito. Lo trasladan de una ley fiscal, lo trasladan después al Código Fiscal, al Código Penal Federal. ¿Y qué dice el artículo 400? Entre otros. Bueno, primero dice que en aquel entonces, estamos hablando del año 1990, dice, bueno, tendrá una penalidad de 3 a 9 años la persona que cometa este ilícito, se le aplicará una sanción, una multa, se estableció el decomiso del dinero y los bienes sujeto o producto del delito de lavado de dinero.